Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Te pedimos nuevamente que tú nos diriges, que tú nos ministres, Señor, en esta noche con tu palabra, con tu Espíritu Santo. Sabemos que tú vas a hablar como siempre has hablado en la boca de cualquiera que se ha subido en este lugar, Señor, porque es tu palabra lo que compartimos. Así que te damos gracias. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y tú sabes, Señor, el que está presente hoy, tú lo has traído por un propósito. Así que, Padre, te damos gracias, nos cubrimos con tu sangre preciosa y te pedimos que tú nos dirijas, que tú nos hables, que esta palabra, Señor, no lo roba el enemigo, Señor, que caiga a un corazón fértil, Señor, que pueda depositar la confianza en ti, Señor. Te damos gracias en esta noche, nos cubrimos con tu sangre preciosa. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos las gracias. Amén. Hace como 15 días ahorita, Dios me permitió estar unos días en mi pueblo y para mí fue una gran bendición. Es un pueblo bien pequeño, pero está bien lleno de lo que es la palabra idolatría. Tuve el privilegio de visitar a mis parientes. Antes de salir de este lugar, yo le dije a mi hermanita, este viaje va a ser totalmente diferente como los otros días. Hace como 11 años que yo salí de mi pueblo. Esos 11 años Dios ha hecho tremendas cosas. Como en la vida de mis hermanos, como la gente que no conocen de Dios. Y la oración de nosotros que Dios permitiera visitar a las personas necesarias, que conozcan lo que verdaderamente está haciendo Dios en nuestra vida. Para empezar, yo fui desde pequeño, mis padres, gracias a Dios, cuando yo nací, ellos conocían el Evangelio. Yo nazco en una iglesia, en una familia cristiana, gracias a Dios, porque muchas cosas, hasta el día de hoy, Dios me está librando. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Esta visita para mí fue algo bien tremendo, bien tremendo que no alcanzo a entender lo que Dios está haciendo. En mi vida, yo salí de mi pueblo por algo. Yo no salí por salir. Nosotros éramos campesinos, nos dedicamos a lo que es la agricultura, somos parte también de lo que es la artesanía. Entre comillas, como que no hay necesidad de salir a la ciudad. Pero hoy por hoy yo puedo entender que era Dios el que tenía los planes, los tiempos, llegar a una iglesia seria como este, que no está jugando con el Evangelio. Y cada uno de nosotros que estamos aquí ha entendido que es pagar un precio. Yo tuve que apartarme, no yo, sino que puedo entender que ahora Dios es el que me permitió apartarme con mis familias. Para estar con mi familia es bien bonito, no sufre uno. Cualquier cosa, tus hermanos te pueden echar la mano. Pero gracias a Dios que no podía yo entender hasta que yo me convertí. Tuve que estar en un cuarto rentando. Nunca se me pasó en mi mente, gracias a Dios, de acudir con uno de mis hermanos, de regresar otra vez nuevamente al pueblo como cualquier persona. Y eso a mí me selló tanto que a los 14 años viene a vivir mi hermanita conmigo. Esos 14 años yo no tenía la menor idea que es tener una responsabilidad. A mí me impactó, porque ya ella conforme va creciendo, yo ya me convierto como un papá para ella. Me convierto como un hermano más a ella. No crean que ella salió por salir. Ya teniendo un espíritu de rebelión. Tú le decías algo y hacía todo lo contrario. Tú le decías, vamos a comer y voy a bañarme. Y todo eso tenía mucho que ver en la vida de ella. ¿Por qué está esa rebelión allá? Porque algo sucedió cuando éramos pequeños. En el caso mío, yo salgo del pueblo con odio, con venganza, de rencor, de amargura, frustrado, de que algún día yo iba a regresar a vengar la muerte de mi madre. Y eso es algo que me impactó, porque cualquier lado donde yo iba yo escuchaba, acuérdate que tienes que vengarte.
acuérdate que la muerte de tu madre no fue casual. Acuérdate. Y todas esas cosas fueron dando día tras día. Mi primer viaje fue a Cozumel. Me junto con 2 compañeros del pueblo, nos lanzamos. Desde muy pequeño yo me dedicaba mucho a trabajar, a negociar. Hacía muchos negocios, yo tenía un negocio de lo que es carnes asadas. Y a muchos, yo creo que la gran mayoría le he platicado el fondo de nuestra niñez. ¿Qué ocurrió allá? En este viaje, Dios me mostró muchas cosas. Uno fue sobre la vida de mi papá. Cuando yo me convierto, es algo que tuvo que suceder como un joven. Yo estaba en el cuarto, yo me hacía la pregunta a Satanás, ya cansado de la vida, diciéndome en el cuartito solo, ¿qué es lo que tú me ofreces, Satanás? Yo te ofrezco dinero, yo te ofrezco alcohol, drogas, lo que tú quieras. Entonces yo me hacía la pregunta, antemano yo sabía que Dios existe, porque fui presentado. Entonces, cuando yo le hacía la pregunta a Dios, Señor, yo sé que tú existes, yo sé que tú vives, pero hay algo bien importante acá, de que yo le hacía la pregunta, Señor, yo sé que aún tú me creaste. Y cuando yo dije que aún yo sé que Él me creó, yo le dije, yo quiero hacer un pacto contigo, pero yo quiero saber qué es lo que tú me ofreces. Y Él me dice, escuché una voz que es Dios, yo te ofrezco una eternidad. Entonces ese momento a mí me impactó la vida de que yo le dije, Señor, si tú me ofreces una eternidad, solamente quiero pedirte algo. Suple mis necesidades y yo te voy a buscar. Desde ese día mi vida fue totalmente cambiado. No había yo asistido a una iglesia cristiana. Eso fue un pacto con Dios, es una relación íntima con Dios. Eso me cambió la vida totalmente. Conocía muy poco lo que es la ciudad de Mérida. Mi pueblo mayormente ahí crecí, ahí prácticamente un proceso de mi niñez lo pasé allá. Cuando yo hago esto con el Señor, no estaba papá, no estaba mamá, no había nadie. No había ni mis hermanos. Pero desde ahí yo sentía que Dios estaba obrando, estaba trabajando. Y yo le preguntaba, Señor, ahora muéstrame una iglesia para asistir. Yo no tenía nada, absolutamente nada en el cuarto, tan solamente mi hamaca, mi bulto, como yo vine del pueblo. Y me topo con una persona X en el trabajo. Y me dice, ¿sabes qué? Quiero hacer un cambio de domicilio y quiero que tú seas la persona, porque yo te veo responsable, estás como guardia de seguridad, tú eres la persona. Le digo, mira Señor, tú no conoces todo esto. Apenas yo voy a salir, voy a entregar servicio a las 7 de la noche. Ahora tú me estás diciendo que voy a hacer un cambio de domicilio contigo. Pero si tú quieres, yo voy. Entonces ese momento él se sentó y dijo, este está loco. ¿Cómo va a decir que ahorita me va a esperar para ir a hacer un cambio de domicilio? Entonces salgo y veo que ahí estaba la persona. Y me dice, pues vamos. Me subí en su vehículo, nos fuimos en su casa. Llegamos en esa casa y me dice, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer un cambio de domicilio, sino que lo que tú ves aquí en esta casa es tuyo. Ese momento yo no podía alcanzar a entender lo que Dios estaba haciendo. Había prácticamente de todo. Un mes de noviembre, me dice lo que pasa, yo trabajo en el gobierno y me van a dar un aguinaldo y todo eso lo quiero hacer a un lado, desecharlo, regalarlo, y tú eres la persona necesaria. Ese momento yo no podía entender lo que estaba sucediendo. Dios estaba obrando, suple mi necesidad como yo le clamé, y en un segundo Dios puso las cosas. Y eso a mí fue algo que no podía yo entender. Llego aún a la casa y le digo, mira contador, si yo te digo llevarte las cosas, no tengo vehículo. 2, no tengo ni dinero para poder trasladar todo esto. No te preocupes, dame la dirección, mañana mismo están allá.
Y el Señor suple mis necesidades de lo básico, porque tampoco fui de decir, te voy a tomar todo, no. Dios suple lo básico de la necesidad, ya que ya estaba esas cosas en el hogar, y entro en la casa y veo que estaba todo. Y ahí el Señor me vuelve a quebrantar. Me pone a llorar, a llorar, a llorar, y digo, Señor, de verdad que tú escuchas. Y he sentido que ese pacto que he hecho contigo, me lo has respondido. Y muchos de nosotros, yo creo que no hemos quizá hecho un pacto con Dios. No hemos visto, quizá hemos visto la mano de Dios, pero muchas veces con nuestras necesidades, con nuestros problemas, no vemos el fondo de la mano de Dios. Ese día a mí me impactó. Entonces el Señor empieza a llenarme con su espíritu, empieza a llenarme, a ministrarme. No me metía mucho en la palabra, pero algo veía, Dios me decía, mira, era tu vida. Algo que sucedía en el hogar o algo en el caminar, y dice, esto es lo que puede pasar. Y Dios me empezó a hablar en diferentes cosas. Y cuando yo agarraba la Biblia, a veces me topaba con algún versículo, me dice, pues sí tenía razón el Señor. Y empezó el proceso de mi caminar en el Evangelio a los 19 años. Era un joven, tenía mi hermanita como responsable. Mi madre había fallecido a los 14 años, ella tenía 14 años cuando falleció mi mamá. Pues empieza ya a ver de su vida, ya empieza a creer. Ella no quería nada con Dios, decía, yo no quiero nada con Dios. A pesar que lo traje, se tuvo que ir con una de mis hermanas y dice, yo nunca voy a estar contigo, porque tú eres malo. Le digo, sí, soy malo, porque yo tenía un carácter bien fuerte, que tú no me podías decir las cosas. Yo no hablaba, sino que yo me levantaba y hacía lo que tenía que hacer. Y ella una mañana, estamos desayunando en el pueblo, me acuerdo que le contestó a mi papá. Y yo me levanto y le doy una bofetada. Le digo, nunca le falte respeto a papá. Eso me impactó. Y se levantó uno de mis hermanos y me golpea. Le digo, no, está mal ella. No, el que está mal eres tú. Y conforme pasaba el tiempo, empieza ella a formar un espíritu de rebelión, más fuerte de lo que nosotros nos imaginamos. Porque te imaginas que Dios nos dice algo y hacemos todo lo contrario. Mira, pues todo ese proceso tuve algo que ver con aún los días de mis hermanos. En esta iglesia, con lo que Dios ha restaurado en mi vida, ha alcanzado como 5 o 7 familias del pueblo, con lo que he escuchado, con lo que Dios ha restaurado en este lugar. Y eso me impacta cada vez que yo viaje en ese lugar, porque yo sé que Dios, llego allá, me dicen, tú eres un pastor. Me dicen, amén, está bien. ¿Por qué? Porque cada vez que yo llego me dicen, oye, ministra a tu primo anda así, anda así. Y le digo, ¿qué más yo le puedo decir? Yo era un fariseo como tú. Perdóname. Yo me pasé como cristiano mucho tiempo, pero no era yo cristiano. Solo me ponía la máscara de cristiano. Pero gracias a Dios que me encontré una iglesia seria, unos pastores serios, que verdaderamente te hablan la verdad. Y muchas veces no nos gusta, le digo. Y lo que tú tienes que hacer es meterte con Dios, pasar tiempo con Dios. Y eso me impactó, porque no me esperaba todo eso. Pero yo sé que Dios estaba obrando. Yo no lo podía ver. Yo no podía ver lo que Dios estaba haciendo en mi vida, así como la vida de ustedes. Quizás al momento nosotros no podemos pactar lo que Dios está haciendo. Pero en este viaje Dios me dio una palabra sobre lo que es la herencia y lo que es el legado. Me dice mi papá, ¿sabes qué? Cuando yo crecí, todos mis hermanos le dieron herencia, pero menos a mí. Y yo dije, cuando yo crezca, yo no voy a hacer lo mismo. Voy a darles herencia a todos. Y ese día que lo estamos hablando con él, yo te quiero dar la herencia. Y Dios me estaba ministrando en ese tiempo.
Y yo le digo, Señor, ¿cuál es la palabra que tú me estás hablando? Y me dice, está en Génesis. Lo mismo hice con Adán y Eva, de que yo me paseaba con ellos, ministrándolos, diciéndoles lo que he hecho. ¿Qué es lo que hizo primero Dios? Creó todo. Luego de último creó al hombre. Cuando creó al hombre, aún así que ya creyendo su ayuda idónea, Dios se paseaba, dice la palabra, con ellos. Y yo digo, en el momento que ellos estaban paseando, Dios estaba ministrando, le estaba dejando un legado. El legado ya estaba hecho, Dios creó todo, la herencia. Ahora sigue con el legado. Adán, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. Adán, tú no tienes que comer de esto, tú no tienes que hacer esto. Dios habló con ellos. A mí me impactó. Y es verdad, digo, tienes toda la razón, Señor. Hasta me agarré el versículo, apunté, digo. Y dice, desde allí, vamos a Génesis. Abren su Biblia. Génesis 2:15. ¿Todos están allí? Bueno, dice Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si se dan cuenta que este punto Dios ya había hablado con Adán y Eva, con Adán. Todo lo que hay acá, dice, es tuyo. Lo tomamos como una herencia. Yo le digo, Señor, de verdad que yo no le dije nada ni a mi hermanita, no, ni le platiqué esto con mi papá, ni mis hermanos. Más que todo lo que mi padre hizo de dar una herencia, yo me fui con hasta lo hice a un lado. Dije, este es lo que tú me estás hablando en este viaje. Luego, ¿qué sucedió acá cuando Dios le había dicho esto a Adán, a Eva? Que ellos ministraran, que ellos vean de todo lo que le está dejando, lo que le está enseñando Dios. ¿Qué es lo que dice Génesis 3:8? ¿Están ahí? Dice Génesis 3:8, y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Primero Dios le había dado todo a Adán. Ya le dijo, tú vas a ser dueño de todo. Luego le dijeron, de este árbol tú no vas a comer. Luego se asoma otra vez el Señor para hablar con ellos y le dice, ahora ¿dónde tú estás? ¿Qué pregunta? Quizá pues, tuve que comer o me dieron de comer lo que no debería comer. Desde allí la humanidad, hasta el día de hoy, traemos una herencia, un legado desviado, tornado.
hecho a un lado. Si no es así, pregúntate como papá, ¿qué legado tú estás dejando a los hijos? Ahora nos vamos en lo que es la palabra. Vamos a... Cuando Dios estaba hablando con Adán y Eva, ¿dónde ustedes están? ¿Qué es lo que podría pasar allá? ¿Qué es lo que pasa muchas veces con nosotros? Cuando nosotros ya pecamos, ya le fallamos a Dios, ¿cómo muchas veces nos sentimos? Mal. El pecado no empieza con algo grande. El pecado empieza con algo pequeño. Que muchas veces tú dices, bueno, voy a agarrar ya. Luego cuando te das cuenta ya vas con la confianza de hacer lo que a Dios no le agrada. Desde ahí el hombre pierde lo que es la paternidad. Desde ahí el hombre pierde la herencia, pierde el legado y prefirió escuchar la voz de Satanás. Muchas veces los papás pierden el legado de lo que Dios quiere para su vida, para transmitir a sus hijos, de escuchar la voz del diablo. Es bien fácil inclinarnos al pecado que inclinarnos a pasar tiempo con Dios. Es bien fácil acudir al pecado, que sabemos antemano que lo traemos, pero sabemos antemano que hay algo que lo puede respaldar, que es Dios. O sea, meterte con Dios. Es bien fácil. Si no, pregúntate cuánto tiempo pasamos leyendo la Biblia. Agarramos la Biblia, queremos dormirnos. Entonces en el pecado, ¿cómo estamos? Saciados. Oye, yo quiero más. Pero en la Biblia no, 2, 3 versículos, yo tengo sueño. No, me fastidia. Estamos lejos de Dios. Pero hay una esperanza de que muchas veces, hoy por hoy, hace como un año viene hablando nuestro pastor, de que Cristo en nosotros puede ser la esperanza. Si queremos, Dios nos tira el libre albedrío, de decir, si tú quieres, esta es la herencia que yo tengo para ti. Este es el legado que yo tengo para ti. La herencia lo podemos tomar como lo que Dios, las promesas de Dios. Y es bien tremendo cuando nosotros empezamos a caminar desviadamente o llamándole en pecado, no podemos ni poder interceder por nuestros hermanos. No podemos ver la necesidad de nuestros hermanos. No podemos ver lo que sucede en la casa de Dios. No podemos ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Hacemos un lado lo que es la familia. Ustedes me pueden decir, ¿por qué se metió a hablar de la familia? Luego le va a tocar a los jóvenes. Porque yo vi algo, o estoy viendo algo con mi hermanita, que prácticamente yo lo veo como una esposa, como una hija, que muchas veces yo tengo que alinearme para que ella pueda alinearse. Y no es fácil como un joven tener esa responsabilidad. A los 18 años, ¿dónde creen que debería yo estar? Lo más seguro en negocios chuecos, o quizá muerto. Porque de ir a vengarte con una persona, ¿qué es lo que sucede? Otra venganza. Eso es lo que empezó a suceder en mi vida cuando realmente le dije al Señor, yo quiero hacer un pacto contigo. No fue fácil para mí, porque ante hermano el diablo está ofreciendo su regalo. Dios está diciendo, yo tengo una eternidad para ti.
Es bien fácil, por eso yo les digo, ese momento es cuando Dios me da la palabra, es bien fácil inclinarte al pecado que inclinarte conmigo, que yo soy el dueño de todo. Pero necesitamos confianza, necesitamos fe para que eso realmente pueda suceder en nuestra vida. No va a ser fácil. Ahora que nosotros estamos en Cristo, vamos a decirle, todo es ganancia. ¿Por qué? Porque ya ahora los hijos van a tener un legado diferente de lo que nuestros padres nos enseñó. ¿O no fue así? ¿Qué es lo que nos enseñó? Tomar, fumar, drogar. Aunque tú digas, pero si a mí no me enseñaron eso, sí. Físicamente no podríamos ver, espiritualmente sí. Si no, pregúntate, ¿cómo estamos el día de hoy? Cuando yo me convierto, mi cuñado, que hoy por hoy, gracias a Dios, se entregó a Cristo, él decía, él es un loco. Él es un joven, no tiene familia, no tiene hijos, y él está buscando de Dios. Y pasaba todos los días, porque era mi vecino, decía, hasta luego hermano, Dios te bendiga hermano, burlándose. Hasta luego cuñado, Dios te bendiga. Y vio que eso no fue un día, porque él ha conocido cristianos, dice, el cristiano, no sé cómo funciona. Le digo, tienes toda la razón, porque tú has visto algo de la vida del cristiano. Sí, porque el cristiano muchas veces aparenta lo que es en la iglesia, pero afuera aparenta otra cosa. Tienes toda la razón. Pero yo te voy a decir algo, yo he hecho un pacto con Dios. Sí, yo he hecho un pacto con Dios. Y si yo hago ese pacto con Dios, ¿quién respalda todo eso? Dios. Y muchas veces el diablo tiene que venir a tratar de destruir el matrimonio. Pasó 1 año, pasó 2 años, ya los problemas en el hogar más fuertes de lo que estaba. Me decía él, yo no tengo problemas con tu hermana, yo nos llevamos re bien. Qué bueno, cuñado, te felicito, pero hay algo bueno, que tú necesitas a Dios en tu vida, para que eso tú me puedas afirmar que realmente tú estás haciendo lo correcto. Si tú, aunque tú dices que todo va bien y no tienes a Dios, entonces todas las bendiciones que tú piensas que vienen de Dios no es de Dios, es del diablo. Él se impactó. Luego pasó otro, luego pasó días, y un día se levanta y le dice a mi hermana, ese tipo no es un loco. ¿Por qué? Porque ese tipo no tiene familia, no tiene hijos, no tiene nadie. No tiene un papá cerca, no hay una mamá cerca, no hay hermanos cerca, para que le digan, tienes que buscar de Dios. Para que tú le agarres y decirte, tú tienes que buscar a Dios. Nadie lo aconseja. Y él está buscando ese camino correcto, que es Dios. ¿Por qué no vamos a esperar de él tomar, fumar, drogarse? Y nosotros, se hace la pregunta con mi hermanita, ¿y nosotros que está creciendo este bebé? ¿Qué va a escuchar de nosotros? Problemas, insultos. Y dijeron, es tiempo de buscar a Dios. Entonces no van a pensar que ese momento ocurrió algo allí. Pasó tiempo. Entonces yo estaba saliendo de la casa para ir a trabajar. Escucho una voz que Dios me decía, ve y dile estas palabras a tu cuñado. Y yo voy temblando mi boca, y yo le digo, cuñado, esto es lo que dice Dios, que Satanás está loco por destruirte como cabeza de hogar y dejar tus hijos huérfanos y dejar una mujer viuda y largarte, no sé, quizá con otra mujer. Yo no sabía que esa noche ellos se habían peleado. Veo el rostro de mi hermana toda rasguñada y dijo, algo sucedió acá. Y yo le dije, Jesucristo te ama, arrepiéntate. Si mi testimonio para ti, cuñado, es algo así, yo clamo a Dios que venga alguien que tenga un testimonio así para que te conviertas. Y para la gloria de Dios, te ha impactado él. Al poco tiempo, dice que eso se lo contó a mi hermanita. Yo me fui a trabajar.
Y regresando, entro en la casa, mi hermanita asustada. Dice, ¿sabes qué ocurrió? No sé. Tú fuiste a hablar con ellos, ¿verdad? Sí, yo fui. ¿Y qué le dijiste? Pues no sé. Tú dijiste algo. ¿Qué tú dijiste? Dios te mandó a decir estas cosas. Y le dije, pues sí, escuché una voz de Dios. Que yo vaya y que yo les diga, cuñado, Satanás está loco por destruirte como cabeza de hogar y dejar a los hijos huérfanos y una mujer. Jesucristo te ama, arrepiéntate, búscalo. Si mi testimonio es así, empecé, salí yo llorando y me fui a trabajar. Después de eso, en su mente ya había pasado, yo me largo de esta casa, yo me voy al trabajo, tu hermana agarra sus cosas y se larga quizá en el pueblo o hace su vida sola. Porque llegamos a vamos a llamarle como una brecha, un límite. Ya me cansaste la vida, yo también ya te cansé la vida. Así, cada quien a su lado. Se trataban como perros y gatos. Entonces, entre comillas, no sucedía nada, porque nosotros llegamos a visitar, hola hermano, ¿cómo tú estás? Yo así, todo chévere. Pero esa noche llegó su día de mi hermano, de mi cuñado y de mi hermana. Salgo para salir de la casa, mi hermano, mi cuñado se lanza a los brazos de mi sobrino y se puso a llorar. Y le dijo, Candy, este tipo, Dios lo habló. Agarró sus cosas y se lanzó a su trabajo. Dice mi hermanita que a los media hora habló a mi hermana para preguntarle, ¿dónde tú estás? Y le dijo, yo estoy en mi casa. Él preocupado porque sabía que mi hermana ya había preparado su maleta para largarse de la casa. Yo llego en sus casas hasta el día de hoy, me tratan como un príncipe, porque saben quién soy yo. Y no es fácil. Y hoy, en esta noche, lo mismo nos dice Dios, que Satanás está loco por destruir las cabezas de hogar, dejar a los hijos huérfanos, sin ningún legado, sin una herencia, para dejar a una mujer bella y largarnos. Pero Dios no quiere eso. Él nos está hablando antes que sucedan las cosas. ¿Lo queramos ver de esa manera o no lo queramos ver de esa manera? ¿Lo tomamos esa palabra o no lo tomamos la palabra? Pero Dios me puso a hablarles eso hoy. Vamos a Romanos 6:11. ¿Están todos ahí? Dice Romanos 6:11. Así también vosotros consideráis muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que la obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando en esta noche? Que realmente nosotros como el cuerpo de Dios, sabemos que la gran mayoría que está aquí, sabemos que el cuerpo de nosotros le pertenece a Dios, es su iglesia. Entonces, ¿qué es lo que sucede muchas veces cuando nosotros empezamos a hacer todo lo contrario? ¿Se acuerdan cuando Él entró en su iglesia y empezó a tumbar todas las cosas? Entonces Dios quiere hacer lo mismo con nosotros, pero en nuestro cuerpo. Tumbar todo ese pecado que le hemos abierto puertas para que Él pueda entonces gobernar. Esos 3 días, no sé cuántos días que nosotros le vamos a permitir que Él limpie todo lo que a Él no le agrada para que Él empiece a gobernar. Ahora, ese es lo más bonito. ¿Qué es lo que dijo después
a los 3 días resucitaré. Esos 3 días puede pasar 3 años, 30 años, de poder realmente entregarnos a Él, para que entonces su Espíritu Santo gobierne en nosotros. No vamos a poder. En verdad que si lo podemos físicamente, quizás este es un peso para mí. Cuando yo escuchaba todo esto, decía, esto es un peso para mí. Cuando yo les decía, Señor, ¿cómo sería un matrimonio? Yo digo, si es un matrimonio, es algo ligero. Me mostró como una línea. Me dice, esa línea que tú ves es así, es un matrimonio, pero sujetado a mí. Yo le decía, si el matrimonio es difícil, veo los matrimonios difíciles. Me dice, no está difícil, solamente que ustedes como mujer, como hombre, como papá, como hijos, alinearte a mi voluntad. Y podemos ver frutos, podemos ver a nuestros pastores cómo están viviendo, un sueño. Vemos a nuestros pastores, Joaquín, todos los pastores que están aquí, es un sueño. Pues tú puedes decir, pero ellos está bien, tienen también sus detalles como cada uno de nosotros. Pero ¿qué nos impide imitar lo que ellos están haciendo? Entregar su vida, sus familias a la casa de Dios. Entonces, necesitamos, como papás, no abandonar el barco para poder dejar un legado, una herencia a nuestros hijos. Si no está papá, si no está mamá, esas herencias, para eso están lo que son los padres espirituales, padre en la fe, que es nuestro pastor. Yo me tomo esa palabra, digo, ok, quizá mi padre no me dejó algo que debo de seguir, pero hay pastores que nos rodean, que podemos imitar y querer lo que ellos están haciendo. Pero necesitamos romper todo esa maldición para poder entonces Dios gobernar en nuestra vida. No sé cómo nos encontramos hoy. Muchas veces ya tomamos rutinariamente buscar de Dios, mas no vemos o que Dios nos hable lo que verdaderamente quiere en nosotros. Nosotros hemos atrasado el propósito de Dios en nuestra vida. Nos preferimos más estar jugando con el Evangelio que en vez de decir, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? ¿Qué es lo que tú anhelas o qué es lo que tú tienes para que tu propósito? Dios no nos llamó para estar como estamos. Dios nos llamó para algo más de lo que nosotros estamos pensando. Sabemos que en Colosenses 1:27 dice, Colosenses 1:27, ¿están todos allí? Dice Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es en Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Entonces, aquí Dios nos está hablando a quienes yo he dado de conocer. Nosotros hemos sido privilegiados de que Dios nos ha mostrado el camino ahora, lo que es para un legado. Adán no lo pudo cumplir. Adán rechazó el legado, la herencia que Dios le había dado, la paternidad. Lo rechazó. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Que tuvo que venir el segundo Adán, que es Cristo. Que es Cristo para poder entonces cambiar lo que es el rumbo de nuestra vida. Aún con su propia vida nos mostró. Caminó, nos enseñó. Los discípulos que estaban cerca, la multitud que estaba cerca de él, vieron
que sí se podía, y la gran mayoría dijo que no querer. Dijo, prefiero mi vida como estoy, hacer todo lo contrario. Por eso la gente se va. Una en dos cosas. Uno, porque le abrimos puertas al pecado. Le abrimos a Satanás para que entre y destroce la familia. Y Dios no lo tiene planeado así. Segundo, Dios cuando empieza ya a demandarnos muchas veces más y más de Él, sentimos un peso, una carga. Y luego decimos, no, prefiero me voy. Es bien, para mí es bien fuerte lo que le estoy compartiendo, porque yo le clamé a Dios diciendo, Señor, que seas tú. ¿Qué es lo que sucede ahora cuando Dios, ya hemos escuchado de que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria? Ahora Dios nos está diciendo, deja como están las cosas. Ahora quiero que tú, Dios en nosotros, podamos cambiar ese rumbo del legado a nuestros hijos, la paternidad a nuestros hijos, la herencia, que son las promesas. Pero para eso necesitamos ser un equipo en la familia. Jóvenes, este es un mensaje también para nosotros. ¿Estamos trabajando para que papá se levante a dar esa herencia, ese legado? ¿O todo el tiempo lo andamos criticando? ¿O todo el tiempo andamos viendo sus detalles de papá? No, porque tú no eres mi papá. Porque tú eres moreno. Porque yo soy blanco. No. Honremos a nuestros papás. Porque al fin y al cabo, ¿quiénes son los que van a ser beneficiados más adelante? Los hijos. Y los hijos, por eso dice Dios, los hijos y los hijos y los hijos. Necesitamos como jóvenes apoyar a nuestros papás para que se levanten a tomar ese lugar. De que ellos están conscientes que están trabajando para nosotros, para nuestra familia. Para que entonces más adelante nosotros nos podemos transmitir a nuestra generación. Si papá no se levanta, es el tiempo que nosotros nos levantemos como jóvenes. Yo tuve que levantarme. Mi papá no quería nada. Después de la muerte de mi madre, mi papá fue para abajo. Pero alguien ya sembró esa semilla, que era mi mamá. Tuvo que morir ella para que se pueda cumplir el propósito de Dios para gloria de Él. Porque al tiempo que está pasando, el proceso de mi caminar en el Señor, yo le hago una pregunta a Dios. Señor, quiero pedirte una cosita. Quiero que tú me muestres dónde está mi mamá. Y el Señor un sueño me mostró mi mamá. Vi que yo estaba en la iglesia y veo que yo salgo y veo que ella me agarra del hombro y me dice, ¿y tú dónde vas? Y yo logré ver y digo, ¿eres tu mamá? Sí, soy yo. Un rostro como estaba antes. Me dicen, regresa, porque ese es el lugar donde yo te he puesto. Entonces, cuando al despertar me puse a reír, digo, Señor, gracias. Porque al fin y al cabo, los últimos suspiros de mi madre se pudo poner a cuentas contigo. Tenemos que esperar algo así. Tenemos que perder a un hijo para que realmente nosotros nos levantemos. Yo tuve que perder a mi madre. Pero no creo que Dios nos lleve a ese, sino que nos está hablando antes de tiempo, de que nosotros nos alineemos. Si lo que nosotros hacemos cosas que a Él no le agrada, dejemos de hacerlo. Sabemos que no vamos a poder nosotros, sino que el Señor, me encanta esto, me encanta el pecado. Yo sé que, ¿sabes qué es lo que pasa muchas veces cuando nosotros empezamos a caminar chuecamente con el Señor? Ya hasta nos cuesta trabajo meternos a leer. Ya entonces empezamos a caminar a nuestra propia fuerza. Luego muchas veces empezamos a ver que el cristianismo no como debe de ser.
Luego viene Satanás y nos empieza a recordar, si estabas bien en Egipto. Eso a mí me sucedió. Ganabas tanto, ganabas tanto, ganabas tanto. Y ahora mira, estás ganando lo menos. Le digo, sí, pero ahora yo con lo menos, pero sí da. Y no vayan a pensar que Dios me ha proveído aquí papás, me ha proveído hermanos, hermanas. He estado en una familia, no me siento solo. Es bien triste dejar a un joven fuera de la voluntad de Dios. Y Dios me toma a los 19 años. Y empieza a trabajar y sigue trabajando. Cuando nosotros recibamos ese legado como papás, podemos transmitir a nuestros hijos. Al transmitir a nuestros hijos, ya podemos formar discípulos. Pero si eso no ocurre, nosotros no podemos formar discípulos. ¿Sabes dónde nosotros podemos empezar a formar discípulos? En nuestra familia, en nuestro hogar. Porque de nada sirve si yo me gano una multitud, pero mi familia, mi hogar es un desastre. De nada sirve que yo me levante a decir, tú haces esto, haces lo otro, pero yo sé que mi vida es un desastre. Y Dios no lo permite aún. Por su misericordia sobre nosotros empieza a redarguir nuestro corazón. Y gracias a Él, porque no nos ha llevado a una mente reprobada. Al llevarnos una mente reprobada podemos hacer todo lo contrario, no lo sentimos, estamos anestesiados por el pecado. Y Dios nos está diciendo, hey, levántate, quiero obrar en tu vida. No sé qué hemos hecho, pero Dios quiere que nosotros nos alineemos a Él. Creerle a Él y desear lo que realmente Dios está queriendo hacer en nuestra vida. El pastor ya no está atrás de nosotros para estar diciendo, hey, no. Ahora cada uno de nosotros tenemos el libre albedrío de decir, yo quiero, Señor, o no quiero, Señor. De todos modos, el legado y el fruto del legado, ¿quién lo va a tener? Nuestros hijos, si queremos. Ahora, si hay una mujer sabia en la casa, hay un hombre maduro. Porque la mujer sabia es la que impulsa a su esposo a poder alcanzar lo que es la paternidad o lo que Dios tiene para él. Luego, como fruto, los hijos. Dios cumplió con todo, nos dio ejemplo con su propia vida. Luego fue a dar su vida por nosotros en la cruz de Calvario. Vamos a Apocalipsis 3:15. ¿Están ahí? Apocalipsis 3:15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Si nos damos cuenta de que nosotros no somos nada, todo le pertenece a Dios. Todo. Aún en nuestra propia vida.
Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros empezamos a creernos que traemos a Dios como un trato de un hermanito? Dice Dios, yo soy dueño de todo. ¿Por qué te sientes que lo tienes todo y yo soy el que te doy las cosas? ¿Por qué te sientes caminar sin mí si yo el que te doy la vida? Empezamos nosotros a ver lo que sucede en la vida de nuestros hermanos. Empezamos a criticar, empezamos a murmurar, empezamos a bajar a nuestra mirada, ver lo que está sucediendo. Porque el hermanito hizo tal cosa. Porque el hermanito hizo esto. Necesitamos realmente estar conectados con Dios. Creer realmente lo que Dios está hablando. Y realmente tener fe. Decir, Señor, todo lo que las cosas están hablando para mí, no puedo. No puedo. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Decir, Señor, si tú no haces esta obra en mi vida, yo voy a hacer un desastre y mis hijos los estoy lanzando al infierno. Con mi testimonio, con mi vida, todo. Y si no están los papás, es el tiempo que se levanten los jóvenes. Levantarnos a mostrar realmente quién es Dios en nuestra vida. Quizá en el proceso de nosotros se puede convertir nuestros papás. ¿Tuvo que suceder eso en mi vida? Yo una noche con mi padre me agarré fuertemente porque tenía yo el fuego de Dios en mi vida. Si papá, si tú me vienes a hablar basura de todo lo que está sucediendo en el pueblo, quiero decirte algo. Agarra tus cosas y lárgate. Tú dices, ¿un papá? Sí. Lo lloré luego, pero digo, pues tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. ¿Por qué está pasando esto? Que porque lo otro sí. El día que tú tengas una palabra de parte de Dios y que tú vengas y me lo compartes, papá, yo estoy abierto las puertas de mi casa a las 24 horas. Pero si tú me estás viendo hablar todo lo que es basura, lo que está sucediendo en el hogar, no quiero escucharte. Discúlpame, soy tu hijo, pero lo tengo que hacer. Porque estoy enamorado de Dios. Tristemente una noche me dice, ¿sabes qué? Yo vengo por esto. Yo vengo por los papeles de la herencia, del terreno que te tengo dado. Le digo, papá, aquí están los papeles. ¿Qué es lo que más necesitas? Una carta, yo te hago la carta. Si solamente por eso tú viniste para que mi relación con Dios se rompa, toma todo esto, papá. Prefiero quedarme sin nada, pero con Dios sí. Y eso es algo que le impactó a la vida de mi papá. Desde que yo me convertí, 5 años tenía caminando sin saber nada de mis hermanos, de mis padres, de mi propio papá, de mis parientes. Cuando yo me convierto, todos venían a decirme lo que está sucediendo en el hogar, lo que está sucediendo en las casas. Me agarro a 2 de mis hermanos, les digo, hermanos, si ustedes me están viendo hablar todas estas cosas, hagan sus cosas y lárguense, porque yo no les puedo seguir escuchando. Y no fue algo fácil. Sale mi papá, no esperó que amaneciera, agarró las 4 de la mañana, 5 de la mañana, agarró las cosas, solo dijo, nos vemos. Nada de esperar un abrazo, un beso. Y se fue. Y se fue. Pasó años para que regresara y decir, ¿sabes qué, hijo? Perdóname. Él ya se había juntado con otra mujer haciendo su vida. Y yo tuve que decirle estas palabras, papá, usted no se ha casado. Y usted tiene que volver a casarse. Si usted no se casa, papá, tú conoces la Biblia de pasta a pasta. Usted está fornicando. Eso le dolió tanto a mi papá y dijo, está bien, yo me voy, pero no creo que no voy a regresar a visitarte. Le dijo, papá, te tengo que decirte esto porque yo te amo. Si yo no te amo, no te puedo levantar a decirte estas cosas. Y se fue. A poco tiempo regresa y me dice, hijo,
he reconciliado con Dios y te vengo a pedir perdón. Ese día lo agarramos aquí con él. Yo tuve que pedirle perdón y él también pedirle perdón y él perdonarme también. Le digo, papá, nunca faltó alimento, nunca faltó techo en el hogar, nunca faltó comida, pero hay algo bien importante que faltó. Nunca escuché de ti, hijo, te quiero, hijo, te amo, hijo, te felicito. Tampoco yo me voy a decirte, papá, lo hiciste, no, porque no lo sabías, así creciste. Nadie se levantó, mis abuelos, quizá, el papá de mis abuelos, quizá nadie se levantó a decir eso. Tampoco yo te culpo a ti. Ahora que yo tengo el Evangelio, la palabra de Dios, yo puedo decirte esto y tengo esperanza que mis hijos decirle algo diferente a lo que tú no me dijiste. Nos agarramos con mi papá, nos pusimos a llorar, a llorar, a llorar, nos perdonamos y él se fue. Y ese viaje hace poco no me lo esperaba. Él vio algo diferente en mi vida. La gente que nos conocía allá decía, ustedes son bien diferentes. La gente que llega acá piensa que así como está en la ciudad, así regresa. No te habla ni te saluda. Le digo, si no de eso se trata esto, sino que ahora Dios está obrando en nuestra vida. Dios ha hecho un cambio. Ustedes vieron que nosotros salimos, pero no salimos por salir. Dios está haciendo esto. Tuve la oportunidad de ir aún con los amigos, visitar a los amigos que yo conozco, que mi generación, que yo crecí con ellos en la escuela, hablarlos, llevarles el Evangelio. Yo sentí que no fue un paseo para mí. Sentí que era la necesidad del pueblo. Tristemente, la gran mayoría de la iglesia ha tomado la palabra de Dios como una historia. Pero nada tú puedes ver en la vida. Han tomado la palabra de Dios historia, lo que Dios hizo, que esto, pero ¿qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué es lo que está haciendo Dios en tu vida? Hay algo que está haciendo. En pocas palabras estás diciendo, no me imitan a mí, imita a Dios. Pero lo que Dios está haciendo en este lugar, que nos alineemos. Decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. Aunque digamos muchas veces yo estoy alineado, no. Si nos vamos a tirarnos todos. Decir, Señor, si yo siento que estoy caminando bien, ok, yo me voy con todo. Decirte, Señor, estoy re mal. Aunque quizás no estoy pecando, pero quizás Dios nos está hablando a lo que va a pasar. No sé, Dios me puso a hablar esto. No porque yo quise, bien chévere, levantarme acá, hablarles y todo, no. Eso es lo que hay. Tirarnos, decir, Señor, no sé lo que tú me tratas de hablar, pero lo que yo sé es tirarme a ti y pedir perdón, arrepentirme y caminar. Estar orgullosamente, dejar un legado a nuestros hijos. Un legado diferente, una paternidad diferente. El primer Adán no lo pudo hacer. Tuvo que venir el segundo Adán, que es Dios. Mostrarnos con su propia vida que sí se puede. Y traernos lo que es la esperanza. De que si nosotros estamos conectados con Él, eso se ocurre. Y ocurre aún con nuestros hijos. Vamos a Malaquías 4:6. ¿Están todos allí? Malaquías 4:6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiere la tierra con maldición. Dios tiene que regresar el corazón de los padres a los hijos con un legado. Porque no el día de mañana Dios mande algo, un trato especial, si nosotros no estamos preparados, ¿quién va a cargar todo eso?
nuestros hijos. Nuestros hijos. Tener esa preocupación, esa necesidad sobre nuestros hijos. No abandonar lo que Dios ha empezado a hacer. Es bien fácil decir, no puedo. Pero para Dios, un corazón sincero es lo que Él ve. Quizás no éramos una gran persona, quizás no somos una persona de alta categoría, pero si hay un corazón sincero de buscar a Dios, ya es ganancia. ¿Qué dice Proverbios 10? Proverbios 10:8 dice: el sabio de corazón recibe los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Entonces nosotros debemos ser sabios a la palabra, de pedirle a Dios que lo haga. Dios ha hecho todo, falta ahora creerle. Ya nos trajo, ya nos rescató. Ahora permitir a Él que siga trabajando. No solamente dejar a la familia hasta allí. Hay otros que vienen, nuestros hijos. Trabajar por ellos, que vean algo diferente. En esta noche hemos escuchado lo que Dios tenía para nosotros. Ahora tenemos que tomar una decisión si queremos el legado o no queremos el legado. Dejar a nuestros hijos hacer lo que ellos quieren o trabajar con ellos. Y los hijos dejar que papá siga haciendo todo lo contrario o levantar aún nosotros, orar por ellos. Necesitamos arrepentirnos y pedir aún perdón por las personas que le hemos hecho daño. Llamándote, no sé, en el caso mío, mi hermanita. Quizás tú no tienes que pedir perdón a tu esposa, pero es necesario. Si no hay arrepentimiento, si no hay un perdón, no esperamos nada a cambio. No puede suceder esto en nuestra vida. Y aún con Colosenses 1:27, necesitamos decir al Señor, tú tienes que limpiar esto. Esa es tu casa. Espiritualmente lo que hizo en su iglesia cuando entró, ahora lo quiere hacer en nuestra vida. Limpiar todo lo que está todo destruido su hogar. Entonces poner su Espíritu Santo para trabajar en nosotros. Clamarle, pedirle, rogarle, como un hijo a un papá. Y Él sí lo hace. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche. Tú has hablado, Señor. Tú has preparado este tiempo, Padre. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Queremos que tu Espíritu Santo, Señor, siempre nos redarguya cuando te fallemos. Queremos que tú habites en nosotros, Señor. Nosotros como hijos levantar, apoyar a nuestros padres de ese legado que tú nos has dado, Señor. Queremos que tú día tras día nos lleves a entender lo que tú tienes para nosotros, para poder transmitir a nuestros hijos, Señor. Te lo clamamos, Padre. Te lo rogamos, Señor. Levántanos, Padre. Que Satanás no tenga ni parte ni suerte sobre cada familia de este lugar, Señor.
Reclamamos cada familia, Señor, cada hijo, Padre. Redargúyenos, Señor. Límpianos. Queremos que tú habites en nosotros. Gracias te damos en esta noche. Te has glorificado, Señor, te has exaltado. Solamente te pedimos que se haga tu voluntad sobre nuestra vida y no la nuestra, Señor. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, Padre. En el nombre de tu Tío Jesús te damos las gracias por esta palabra. En el nombre de tu Jesús. Amén.